Buenos días, hoy acompañado de Samuel Tapia. Gracias, Samuel. Bueno, como todos los viernes hacemos un balance, pero en este viernes hay un sabor especial porque el diario El País de España, el periódico más importante de España y uno de los más importantes en lengua castellana, está publicando una serie de entrevistas al abogado Rodrigo Tacla Durán. Rodrigo Tacla Durán tiene la doble condición de ciudadano brasileño y ciudadano español. Él trabajó durante muchos años con Odebrecht. De hecho, han estado pidiendo a las autoridades judiciales de Brasil que España lo entregue en extradición. Pero según explicaba un abogado, va a ser difícil porque como tienen la doble condición de ciudadano de España y de Brasil, y España no entrega a sus ciudadanos, tiene que ser algo demasiado relevante para ellos, importante, para ello entregar a su gente para que sean juzgadas en el exterior. En España a él se le está siguiendo una investigación. ¿Qué ha dicho este señor Rodrigo Tacla? En la primera parte que se publicó antes de ayer, él habló del presidente de Panamá y de los expresidentes, y eso causó revuelo en Panamá, pero ayer, ya en la tarde, se publicó la segunda parte y él le habla de República Dominicana. Él dice, entre otras cosas, que Odebrecht tenía vínculos muy cercanos, que había mucha confianza entre los ejecutivos de la Odebrecht y el presidente Danilo Medina. Lo otro que dice es que esa empresa, entre otras cosas, había un nivel de confianza y de agradecimiento y de vínculo que llegó incluso a pagarles fiestas a los políticos dominicanos, nada más y nada menos que incluso trayendo mujeres desde Brasil a la República Dominicana. Eso, entre otras cosas, y habla de todo aquello cuando se instaló aquí el Departamento de Operaciones Estructuradas, que era para el pago de soborno. Él habla ampliamente de todo esto. Eso se sabía, pero es una confirmación. Claro. Esto es muy grave, Samuel, porque si eso es así, y hasta prueba en contrario, viniendo de una persona que estuvo tan metida dentro de lo que estaba ocurriendo en Odebrecht y su relación con gobiernos, entre ellos República Dominicana, si es así, ya incluso a ese caso, a ese escándalo de corrupción internacional, se le agrega un delito muy grave, que es de trata de personas y de explotación sexual. Eso es gravísimo, 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 que se vean envueltos gobiernos, políticos y empresas internacionales en este delito. Mira, Tacla fue el abogado de Odebrecht hasta el año pasado, hasta el 2016. Está bastante enterado de cuál era la situación en República Dominicana. De hecho, en la entrevista lo señala y es lo que tú resaltas, que República Dominicana fue quien acogió este departamento del pago de coimas que tenía Odebrecht, y de aquí se hacían ciertas operaciones. Y también destaca la importancia que tenían las relaciones entre la empresa y el gobierno. Este pago dice el reportaje, que las mujeres para las fiestas eran transportadas desde Brasil a la República Dominicana. Escandaloso. O sea, eso es algo que nadie, yo creo que ni siquiera se vio venir, este tipo de datos. Queda la pregunta de qué va a hacer el procurador, porque hasta el 2016 fue empleado de Odebrecht, pues obviamente es una persona que debería ser de alto interés para la Procuraduría, ya que el procurador Jean Alain Rodríguez ha dicho que la investigación continúa y que pues desde luego podría incluirse más personas dentro de lo que es el expediente de corrupción por Odebrecht, y pues aunque uno lo pide, ¿verdad? Y eso sería lo lógico, sabemos que hasta el momento se ha mantenido como el muchacho que va al colegio, le pregunta al amiguito si hizo la tarea para después copiarla, que ni siquiera se ha hecho un interrogatorio a las personas que están en Brasil detenidas por este caso, Gustavo. Bueno, es gravísimo. Uno espera que no simplemente se vea esto como un elemento de morbo, porque mucha gente lo está viendo así, tomándolo como, bueno, a veces sean juergas con mujeres. No, no. Esto es mucho más grave. O sea, es más grave porque incluso que es la peor parte. O sea, era un favor, pero después se convirtió en un arma a favor de ellos. No, porque esos favores se cobran. Claro, y se cobran, pero caro. Te dice el nivel de desenfado, de impunidad con que se creían o se creen estos políticos nuestros, que se atrevían a todo eso. Vivían una eterna farra, un eterno boato, una francachela, con dinero, porque eso es lo grave. Esos favores eran favores que Odebrecht cobraba. ¿Y cómo cobraba? Bueno, sobrevalorando obras, obteniendo obras
saltándose las reglas o simulando simplemente que se hacían concursos, licitaciones, y todo eso sale muy costoso. ¿Para quién? Para el pueblo dominicano, que es que termina pagando todo esto. Entonces, eso es muy, muy grave. Si uno observa otros casos que se han dado de grupos que se han enquistado en países y a veces en más de un país, y en toda esta relación, corrupción, empresa, dinero, gobiernos políticos, y ahí vimos el caso, por ejemplo, de los Vladivireo, en el caso de Perú, con Vladimiro Montesino, cuando la dictadura de Fujimori, y hemos visto otro caso, un caso famoso, que no recuerdo el nombre ahora, en Panamá, que vinculó a italianos con panameños. Hubo también personas de República Dominicana en ese caso, estuvimos publicando hace unos años. En todo esto media siempre el hecho de que se hacen esos favores de un buen viaje en barco, un yate, muchas fiestas, mujeres bonitas, y vimos todo eso que ocurrió en Italia, nada más y nada menos con el que era primer ministro, que se vio precisado a renunciar y fue enjuiciado. Que hay una muchacha dominicana en todo esto, estaba una muchacha de Nagua, una muchacha muy bonita, que decían que, no que decían, ella admitió, estuvo en la fiesta. El caso estuvo que el caso de Italia era que ellos decían que no le habían pagado, porque si se demostraba que era un pago, entonces era un presidente, un jefe de Estado, pagando por sexo, Mira, lo que era escandaloso. Otro detalle que hay que resaltar es que se trata de otro empleado de Odebrecht que señala directamente a la empresa con Danilo Medina, o sea, resalta la vinculación. ¿Recuerdas el famoso audio que circuló, que era de la esposa de Joao Santana diciendo que no, de Mónica Moura, que no? Un que audio no había, que ningún medio serio brasileño realmente publicó, nunca se publicó, y apareció como de la nada. No solo que no se publicó, ni siquiera se hizo referencia al audio, sino que no se hizo referencia alguna a una declaración de Mónica Moura, que es lo más importante. Entonces, hubo ya de manera, vamos a decir, oficial, el gobierno dominicano resaltó esa negación de la vinculación de Danilo Medina con todo este proceso. Sin embargo, viene otra persona en una entrevista en un medio importantísimo, no solo de España, ni de la habla hispana, del mundo completo, que es El País de España, y resalta que sí, que había una vinculación muy importante de la empresa Odebrecht con Danilo Medina. Bueno, todo esto porque el presidente hasta el momento ha salido muy bien parado en todas estas cosas, porque él no ha sido... Bueno, muy bien parado, no, ha tambaleado. No, pero yo digo en el ámbito nacional. Ok, porque sí. no se le ha... Su obra principal, que es Punta Catalina, han excluido de toda investigación. Pero eso ha sido a puro músculo. Exactamente. Entonces, a él, su persona, han querido decir que aunque incluso participó en la negociación para que el contrato se redujera de precio, pero que no recibió ningún favor, que no se le pagó nada, que no se le dio dinero para campaña. Ya esto ha sido contradecido de alguna manera por Danilo Medina, por Temito Clemontaz, que ha dicho, sí, yo recibí dinero, pero fue para las campañas, y mencionó 3 años de elecciones, 2008, 2012 y 2016. 2 de esos periodos corresponden al presidente Medina, pero partamos del hecho de que realmente no se sabía de dónde venía ese dinero, como ha dicho Temito Clemontaz. El caso es que como aquí la investigación parece que no se quiere profundizar mucho, desde afuera están viniendo datos que yo creo que van de alguna manera a obligar a que se profundicen algunas cosas. Y sin embargo ya Panamá de una vez, inmediatamente recibió esta información, se puso en movimiento, ya está solicitando que por lo menos si no pueden viajar a España a cuestionar, a entrevistar o realmente a interrogar a Tacla, pues por lo menos que se envíe una documentación oficial con todas las declaraciones correspondientes a Panamá y de esa manera ampliar la investigación. Bueno, así es. Vamos a una pausa, Samuel. Y bueno, el movimiento Marcha Verde básicamente ha dado una respuesta a quienes se preguntaban qué iba a pasar después de la última gran marcha nacional que se hizo hace ya un par de semanas. Y pues ha dicho que se realizará otra marcha, pero en este caso barrial, que es como se había hecho algunas más pequeñas, en Los Alcarrizos. Este domingo 30 será esta marcha donde se recordará otra vez que
pues la lucha por la corrupción no ha terminado, que el hecho de que se haya hecho esa marcha nacional no quiere decir que el movimiento ya pasa a desintegrarse o que van a viajar en un segundo plano, para nada. Todo lo contrario, Marcha Verde ha anunciado que pues se van a manifestar en Los Alcarrizos, y esto debido, y digo la cita, a que la corrupción ha destruido nuestro municipio. Eso es en referencia a lo que es Los Alcarrizos, un espacio del Gran Santo Domingo que siempre ha sido marginado, siempre se ha visto con muchísimas necesidades. Entonces, las personas que viven ahí, que saben, que respiran esa marginalidad, ven desde afuera cómo la corrupción afecta la salud, cómo afecta la educación. Pues desde luego, a mí me sorprende que no se había hecho antes. Qué buena iniciativa que en Los Alcarrizos pues se tome las marchas para manifestar esta molestia, Gustavo. Así es, Samuel. Los Alcarrizos, que es una de las comunidades más viejas del Gran Santo Domingo. De hecho, como asentamiento rural, data de la época de la colonia incluso. En Los Alcarrizos hay muchas familias, y hay cientos de miles de habitantes, y se ha ido construyendo este municipio poco a poco, pero con muchas necesidades. Faltan calles, bueno, se hizo un hospital, pero hay mucha inseguridad, por ejemplo, falta alumbrado, faltan alcantarillas, faltan escuelas, hay mucho problema como dije, de inseguridad, de delincuencia, de ciudadanos que son asaltados por antisociales al llegar o salir de sus casas. Y todo eso es motivo para que esa comunidad luche. Además, ha habido muchos escándalos en las administraciones municipales de Los Alcarrizos, correspondientes a la alcaldía local. Y todo eso también motiva esta lucha. Pero además, yo pienso que se suma a esta marcha, porque esta es una marcha intermedia, como otras que se han hecho en comunidades. La Marcha Verde se suma este nuevo elemento del escándalo de Odebrecht, destapado por esa entrevista a Tacla en el país. Yo creo que eso también es motivo para que se intensifique la lucha, reclamando que ese expediente se complete, que se profundicen las investigaciones, que se incluyan otros nombres de personas que se sabe que tuvieron vínculos con Odebrecht, y sobre todo, que se recupere el dinero. Un dinero que está siendo sacado de los bolsillos de los dominicanos, porque todas esas obras se están pagando todavía, y se están pagando a altísimos costos. Y algunas ya se han deteriorado, como es el caso de esa carretera la carretera Jarabacoa-Constanza, por ejemplo, entre otras que ya se han deteriorado. De manera que los motivos para seguir luchando contra la corrupción y por el cese de la impunidad, lejos de desaparecer, yo pienso que cada día están más presentes y se incrementan más. Y para muestra un botón con esto que ha pasado con el caso de Odebrecht, con estas revelaciones de Tacla. Mira, es bueno que tú menciones el hospital de Los Alcarrizos, que es el Calventi, que es justamente donde va a partir la marcha. Es un hospital con muchísimas necesidades también, que yo creo que no existe un mejor espejo que la salud y la educación para ver cómo andan las cosas en nuestra sociedad. Y esta marcha de verdad que pone en evidencia y trae a colación todo este problema que no es de ahora. Es un problema que nos ha perseguido durante décadas. Estuvo antes de que yo naciera y seguramente, y esperemos que no sea así, pero lamentablemente, como vemos que van las cosas, estará incluso después que yo parta de este mundo. Pero es necesario... No te asombres, porque hemos visto en nuestra ciudad capital, por ejemplo, yo pienso que muchas generaciones que han visto luchas sociales porque nuestra ciudad capital tenga de manera permanente electricidad y agua, y todavía no se ha logrado. Oh, pero hay fotos en una ciudad de más 90. de 500 años. Mira, hay fotos de los 90 y noticias de los 90. Está en la hemeroteca ahí de Danilo Medina cuando era secretario de la presidencia, diciendo que en 2 años se iban a acabar los apagones. Mira cómo estamos todavía. Y más lejos todavía. En la revista Ahora hay una portada famosa en que aparecía el señor Casal Victoria, ya fallecido, que lo nombró Balaguer en 1966 en la dirección de la CDE, diciendo que en 3 meses ya no habría apagones. Cuando eso se presentó en uno de los documentales de René Fortunato, el cine entero se echó a reír,
porque esa promesa se ha reiterado tanto y tanto y tanto y tanto, de eso hace más de 50 años, pero y nunca, nunca, nunca se logra estabilizar esta energía eléctrica. Ahora de nuevo hay promesas y no se logra que el Gran Santo Domingo tenga agua permanente potable en las casas. No se ha logrado. Promesas a medias, porque Danilo Medina dijo en su discurso, que fue además improvisado en una inauguración en una escuela. De antes de ayer. Exacto, luego de que medio fue provocado por el párroco, que le dijo 2 o 3 verdades, no le gustó, no le causó escozor. Y pues dijo que tal vez, quizás, es posible que el problema de los apagones quede resuelto. Es decir, hemos pasado de la promesa que representaba Punta Catalina de solucionar finalmente el problema de la generación, cosa que han señalado las empresas generadoras, que no es un problema de generación, que es un problema de distribución y de cobro, que no les resulta rentable, que tampoco lo creo, pues es muy rentable dar apagones, que sabemos que son administrativos. Y pues decía que se iba a resolver el problema. Ahora no, ahora es quizás, tal vez, probablemente, y así seguiremos, pero lo de la corrupción sí hay que poner un alto, hay que hacer todo lo que esté dentro en nuestras manos, como ciudadanos especialmente, que es nuestro deber. Mira, este caso, hacer este tipo de protestas. Samuel, este caso de Brecht ha puesto de manifiesto algo, y es importante que la gente lo tome en cuenta. La corrupción no es exclusiva de ningún tipo de gobierno, es decir, visto ideológicamente. No es exclusivo de los gobiernos de derecha, de izquierda o liberales. Porque en este caso partió de un país que tenía un gobierno de centro-izquierda, ¿verdad? El gobierno del PT. Y hay que ver cómo estuvo involucrado en todo esto el presidente Lula, que ha sido un gran fiasco para mucha gente. Representó una esperanza que un hombre viniendo del sector obrero llegó ahí y se ha visto embarrado en todo esto. Y aún la presidenta Dilma Rousseff, que en principio se supo que ella fue sacada del gobierno y muchos entendían que era injusto, no por corrupción directamente, sino por violación a las leyes sobre asuntos fiscales en Brasil. Pero posteriormente ha habido revelaciones de que ella también recibió dinero para su campaña y sus allegados provenientes de empresarios que pagaban coimas a cambio de ser favorecidos. Se menciona Odebrecht, pero hubo varias empresas de Brasil privadas, como Andrade Gutiérrez, OAS, y esta JBS, una gran empresa de procesamiento de carne, cuyo principal empresario ha estado hablando también. Es decir, fue toda una maraña de corrupción que se originó en Brasil, creció, sobre todo en estos gobiernos del PT, porque también hubo antes, y que además se exportó. Esa modalidad de corrupción se exportó. Lula mismo sirvió como especie de vendedor. Vino aquí, fue a otros países y ordenaba incluso a quién se le diera dinero. Le pedía a sus amigos empresarios, a tal candidato que me gustaría que gane. Y en todos estos vínculos estaba presente la parte política, pero también la parte económica y la competencia con cierta ventaja, o no con cierta, con toda la ventaja que tenían esas empresas amigas de ese grupo de políticos brasileños que posteriormente también hicieron amistad con políticos de otros países. Vamos a una pausa. Bueno, todos sabemos lo que ha estado ocurriendo en el hermano país de Venezuela, muchas tensiones políticas, una gravísima crisis económica caracterizada por la escasez de alimentos y medicina. Los últimos días, por ejemplo, los pueblos, las ciudades fronterizas de Colombia se han visto prácticamente tomadas por venezolanos, claro, con permiso del gobierno colombiano, que de manera solidaria les ha permitido pasar a suplirse de cosas básicas, de alimentos, de carne, leche, arroz, pan y medicina. En muchos casos, personas que tienen enfermos y que debido a la escasez que sufre Venezuela, corren peligro o de desmejorar mucho su salud o hasta de morir. Todo esto, cuando la cuenta regresiva para el domingo avanza, el domingo está convocada una votación, una consulta para saber si la mayoría aprueba que se haga una asamblea constituyente. Y en esa asamblea constituyente se reformaría la constitución para, lo que ha dicho el gobierno, adecuarla, adecuar esa constitución.
Eso sabemos que es concentrar más poderes en el Ejecutivo y prácticamente anular cualquier disidencia en Venezuela, y ya sería totalmente anulado el Congreso, un Congreso que fue elegido por la mayoría de los venezolanos. Todo esto en medio de mucha tensión, siguen las protestas, se han convocado huelgas y paros a nivel escalonado hasta el domingo. Ya pasan de 100 los muertos, la mayoría de gente de la oposición. Ha habido unos cuantos parciales también del gobierno que han sido muertos. Tan solo en esta protesta van 7 muertos. Desde antes de ayer hacia acá. Entonces, cerró su campaña Nicolás Maduro con un llamado reiterando a que la gente vote y al diálogo, ha dicho. También ha habido revelaciones, como la que hizo el expresidente dominicano Leonel Fernández en Washington, antes de ayer, de que el diálogo siga abierto. Y esfuerzo también del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para que haya cierto entendimiento. Pero parece que no se han podido poner de acuerdo, porque lo que exige básicamente la oposición es que se detenga el llamado a esa consulta, y de parte del gobierno que prácticamente se renuncie a protesta en la calle, ¿no? Sin embargo, a pesar de que Maduro ha hecho este llamado al diálogo, la oposición no ha fijado cómo va a proceder, si va realmente al diálogo o lo va a rechazar de plano. Mientras tanto, el gobierno ha tratado de impedir que se pueda, que continúen las protestas hasta el domingo. Mientras bueno, de manera administrativa se decretó la prohibición, pero la gente no le ha hecho caso a eso. Bueno, pues mientras tanto está la negativa por parte del gobierno de que se mantengan las protestas hasta que se elijan los más de 500 miembros que van a estar participando en lo que es la Asamblea Nacional de la Constituyente. La ONU, en vista de esto, porque protestar es un derecho que tiene la gente, se pronunció, expresó su temor con respecto a esta posición que ha tenido el gobierno del presidente Maduro, y pues ha dicho que no, que la gente tiene que expresar su desconforme, si está desconforme con algo, pues que lo exprese. Lamentablemente, que es lo peor que tiene toda esta situación en Venezuela, es la cantidad de gente que ha muerto en estos no, meses. Y lo que ese pueblo ha estado sufriendo. Tanto el que tiene algún interés político como que simplemente no le importa nada de eso y no tiene culpa de que el gobierno de oposición esté enfrentado, no, pero sufre escasez. Una madre que no encuentre leche para un niño, que no encuentre pan para... Se dan otras situaciones que no ha sido una ni dos las historias que hemos escuchado, que hemos visto en los medios de comunicación, de personas que están saliendo de su trabajo, dirigiéndose a su trabajo y caen abatidas. Sí, no, porque en ese tipo de situaciones... En ese momento lo detienen y le dan un tiro. A cualquier inocente recibe lo que no está buscando, ¿no? Es muy lamentable. Aquí hemos visto muchísimos venezolanos y venezolanas. Ayer me encontré con 2 mujeres vendiendo chocolate y cosas en la calle y expresan la angustia de tener que dejar su país para prácticamente mendigar en la calle de un país extranjero, y es muy triste todo gente esto. Preparada, que hay que decirlo, y que Venezuela era un país de los más pujantes en América Latina. Parece mentira, en los años 70 se pasaban ciudadanos y ciudadanas de Colombia buscando mejor vida a Venezuela. Hoy es todo lo contrario, muchos venezolanos están cruzando hacia Colombia, hacia otros países en busca de mejor vida. Es una situación muy triste esto que está ocurriendo, y hay muchas lecciones que sacar de ahí. Con buenas intenciones quizás durante los años de precios exorbitantes del petróleo, cuando estaba el anterior presidente Chávez, el mentor de Nicolás Maduro, ¿no? Y de la llamada revolución bolivariana, Venezuela fue muy solidaria, pero yo creo que fue una solidaridad malentendida, porque regalaron sus riquezas. Sí. Y eso no se debe hacer. Luego, todos estos países que se beneficiaron, incluyendo a República Dominicana, ahora yo pienso que se hacen un poco de la vista gorda respecto a lo que pasa en Venezuela. Y no me refiero ni siquiera a la posición política que puedan tomar en la OEA, unos a favor o en contra del gobierno, eso es otro cantar, sino solidario en el sentido material incluso. Ese pueblo necesita muchas cosas. Entonces, una lección, los pueblos no pueden regalar sus riquezas, por más solidarios que sean, pueden compartir algo, pueden negociar dando ciertas facilidades y condiciones, pero no regalar lo que tienen como riquezas propias, porque entonces después, cuando vienen los periodos de vaca flaca, nadie se acuerda de esa bondad. Sí, mientras tanto, la Mesa de Unidad Democrática ha rechazado los comicios
dice que no va a participar, ha hecho un llamado a la población de no participar el domingo. Hay divergencia, porque no hay unidad completa en la oposición. Algunos dicen que era bueno participar de todas maneras, otros dicen que no. Todo esto también el gobierno lo ha aprovechado. Lo que pasa es que existe la desconfianza de que de esta manera, pues es como tú dices, que de ser aprobada entonces se limiten más los poderes que ya tiene el Congreso. Sí, porque ¿qué otra cosa con tantos poderes que tiene el Ejecutivo en Venezuela? ¿Qué otra cosa quiere? Prácticamente anular la oposición ya. Pero eso yo creo que será peor para el propio gobierno, porque una vez que tengan todos los poderes, ¿cuál será la excusa para no resolver los problemas? Exacto, ¿no? Y tendría más el ojo internacional puesto sobre Venezuela, ya que pues no ha faltado quien ha dicho que se trata de una dictadura. Ya con más poderes pues estaríamos básicamente... No, si hacen eso, yo todavía digo, bueno, él fue elegido originalmente, democráticamente, yo no le llamo todavía dictador, ¿verdad? Pero si ya hacen eso, si anulan completamente cualquier contrapeso en los poderes públicos, ya pasa a ser una dictadura, de hecho. Claro. Sí, porque cuando viene a ver, dice, bueno, pues como tengo todos los poderes, suspendo las elecciones de 18. Exacto. Y todo ese tipo. Si hacen eso, entonces ya es un gobierno unilateral completamente. Eso sí sería muy triste que en esta época se recurra a ese tipo de gobierno, que yo creo que ese pueblo ya no lo aguantaría por más represión que haya. Y además eso va a profundizar mucho más la crisis económica y esa gente va a sufrir muchísimo más. Yo creo que de parte de la oposición también se ha derramado demasiada sangre. Creo que lo ideal sería por lo menos prestar una oreja para ver qué tiene que decir el gobierno. Quizás no creer ciegamente en lo que puede decir el Poder Ejecutivo, pero tratar de que sea lo menos negativo posible para el pueblo dominicano, que al final de cuentas es quien termina sufriendo las consecuencias. Dijiste dominicano, venezolano. Venezolanos, sí, que no estamos tampoco, aquí sufrimos también con lo nuestro. No, pero mira, no es tan dramática la situación. No, para nada, ni cerca. Antes de despedirnos, una felicitación a los padres, que este domingo es el Día en República Dominicana de los Padres. Darle un abrazo a todos nuestros televidentes. Así es, y a los que son padres, a los que son abuelos, a los que aspiran a ser padres, ¿verdad? es un hecho importante en la vida de un ser humano cuando ya tiene descendencia, igual que las madres, es uno de los hechos más emocionantes en la vida de uno. Así que ojalá que todos la pasen bien con sus hijos, con sus nietos, con sus esposas. Y nos vemos el próximo lunes.